Los detalles mínimos los va a dar el que hizo el esquema ahí. Pero quiero señalar que por razones de tiempo pues no podemos estar buscando las citas ni nada, ¿verdad? Pero Moisés fue, bajamos un poquito de mi monitoreo. Moisés fue instruido, un poquito menos. Bueno, es que me suena aquí es el eco. Va. Moisés fue instruido de repartir el trabajo divino que se lo dieron a él, y no equivoquemos el término, me está sonando mucho aquí, hermano. Como que no le hubieran bajado volumen. Bueno. Entonces Moisés no decía, no equivoquemos los términos. Moisés no dio de su espíritu de él a los demás, a los demás, a las demás ayudas, sino que él dio del espíritu que estaba en él a las demás ayudas. Entonces nosotros a veces creemos que Moisés estaba repartiendo su espíritu. Lo que sí estaba haciéndose es que con el espíritu repartido que estaba en Moisés, se uniformaba la meta de todos. Entonces nosotros cuando organizamos la iglesia, me refiero a la entidad local, nosotros no debemos pensar tanto en las capacidades, aunque deben incluirse, no debemos pensar mucho tanto en la santidad, sino en la fidelidad. Entonces, por ejemplo, instruye a hombres fieles, dice, no a hombres santos, pero por supuesto santos también, ¿verdad? Tienen que serlo, pero más se le hace énfasis en la fidelidad. Pero por favor, no fidelidad al Señor. La fidelidad al Señor está incluida, pero fidelidad al líder que Dios pone. Entonces, cuando se quiebra la fidelidad, la santidad es otra cosa. Puede ser santo el otro, pero está infiel. Es un área de justicia, no, un área de gobierno, no un área de amor. Por eso es que los hijos de Coré no pudieron morir de la muerte natural que mueren todos, porque habían hecho un desorden del orden de gobierno. Por supuesto no tenemos tiempo para ampliar porque hay que eran preguntas y respuestas, pero por eso es que cuando en las organizaciones una persona es muy capaz, muy santa, muy, pero no es leal, hay que eliminarlo. Por eso es que una persona, por ejemplo, una persona que Dios levanta y tiene sus delegaciones, por ejemplo, a uno lo pone para que le vaya a supervisar las iglesias, a otro lo pone para esto, para lo otro, pero dice fulano por allá, dice, no, yo sí estoy de acuerdo con el líder, dice, pero no con el que envía. Por eso el Señor una vez habló a mi corazón y me dijo, no te fijes tanto en los que te hablan fidelidad a ti, sino que fíjate en los que no le hacen fidelidad al que tú envías. Porque tarde que temprano, lo que te están diciendo con no aceptarte al que tú envías, es que a ti no te dicen nada todavía porque no tienen suficiente garrote para darte en la cabeza. Pero cuando ya el garrote sea suficiente, no le van a pegar al que envías, te van a pegar a ti. Fíjense que en la parábola que mataban a los enviados, los apedreaban, etc. Pero era porque tenían ganas de apedrear al hijo. Y cuando llegó el hijo, pues lo mataron, ¿verdad? Entonces, no te fijes tanto en los que están cerca de ti, cuanto en lo que hacen con los que tú delegas. Porque ahí muestran su infidelidad a ti en otros que tú envías.
Entonces, ojalá que lo haya explicado. Entonces, en estas organizaciones el ingrediente principal es la fidelidad, por eso el espíritu que estaba sobre Moisés fue puesto sobre los 70. Y entonces ya eran Moisésitos y Moisés. Entonces, cualquier cosa aceptaban, menos una insinuación contra Moisés. Cuidaban al líder. La deslealtad es la más baja de las ingratitudes. ¿Por qué fue maldito Canaán? Porque en el pasado inmediato, Can había sido infiel a su padre. Y los otros tres quizás estaban en el mismo nivel que Can, pero los otros tres tenían algo más que santidad. Tenían fidelidad y cubrieron al padre. O los otros dos, perdón. En cambio, los que no cubren a su padre espiritual inmediato y lo descubren, están atentando contra la dignidad del cuerpo de Cristo. Recuerdo que uno de los varones de mi lado, de mi costado, de mis entrañas, que se fue, y que por cierto ha prosperado mucho, entre comillas, prosperado. Yo me recuerdo las palabras con que lo despedí. Le dije, mira, tú te quieres ir, y hace rato que te noto extraño, te quieres ir, vete. Pero te recuerdo que estás desnudando los pies de tu padre, como Can, el cuerpo de tu padre. Y encima de eso te llevas mis enseres, mi capa, y me escupes el rostro. Y de todas maneras yo soy tu padre, aunque no lo quieras, espiritual. Y le dije, tú vas a tener la maldición de Canaán. Me salió. Cualquier día pues se enojó. Entonces, y cuando otro similar hizo lo mismo después, a este no le dije lo mismo, a este sentí decirle, ¿por qué no te vas de blanco como se debe ir una hija de la casa? ¿Por qué te vas por la puerta de atrás con la ropa sucia? Yo no te digo que no te apartes. Es que yo ya estoy grande, me dijo, ya puedo volar solo. Le dije, ¿cómo no? Si los hijos ya pueden hacer su hogar también cuando ya están maduros, le dije, está bien. Pero ¿por qué tienen que irse peleando con papá? ¿Y por qué te tienes que llevar toda la madera de mi casa para hacer la tuya? Bueno, ya con eso se da la idea por qué es indispensable esto. Note usted que Cristo es el tronco, la vid verdadera. Los 5 ministerios son la comunicación inmediata de Cristo con lo demás, especialmente el ministerio apostólico, no porque esté yo aquí. Luego vienen los que se llamaban obispos, pero que podríamos llamarle, para no caer con que ya somos de otro bando, presbíteros. Bueno, tal vez me haces el favor de desatar ahí el esquema, porque aquí apenas no alcanzo a ver con esos anteojos. Sí, dilo ahí, por favor, para que el esquema quede a la vista, pues, y luego vamos a entrar a otra cosa. Sí, acá pusimos presbíteros supervisores, que es el significado real de la palabra obispo, que es la que la Biblia utiliza. Y en el griego la palabra es episcopoi, que quiere decir supervisores. Supervisores. Luego están los ancianos, y le pusimos acá presbíteros,
Luego están los diáconos, estos en la iglesia primitiva, todos estos trabajaban a tiempo completo. Aún los diáconos, entendemos que por las necesidades puede ser de distinta manera. Luego estaban los servidores. Y tal vez alguno se preguntará, ¿y dónde aparecen los servidores en la Biblia? Pero 7 diáconos no se hubieran dado abasto para atender a 8,000 gentes en una iglesia que estaba recién organizándose, ¿verdad? Entonces estos diáconos seguramente lo que hacían era organizar toda la iglesia. Es decir, que los diáconos no son lo que nosotros creemos que son, ¿verdad? Los diáconos no son los del parqueo, los que cuidan los carros, porque ¿para qué se le iba a pedir a una persona que fuera llena, no bautizada? Ese es otro término que ahora con la revelación que el Señor le dio al hermano Otto entendemos mejor. Nosotros poníamos diáconos, o sea, a servidores los poníamos como bautizados en el Espíritu Santo. Y les poníamos los requisitos a los servidores que tenían otros. Porque, por ejemplo, decía, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en el lazo del diablo, pero eso no es requisito para un servidor, sino que eso es requisito para un obispo y para un anciano. Entonces, la gente que mejor sirve generalmente en las congregaciones son los recién llegados, los recién convertidos. Y ellos deberían de tener tres frutos, como el candelero de oro tenía 3 frutos. Y uno es la fidelidad de la que hablaba el hermano Otto. Y dentro de la fidelidad está la lealtad y el compromiso. Y el compromiso puede ser compromiso. Es bien fácil ver quién es comprometido y quién no. Porque si ustedes analizan en sus iglesias quiénes diezman y quiénes no diezman, y no es que estén comprando el privilegio, quiénes diezman y quiénes no diezman, ahí pueden ver fácilmente quién es comprometido. Otra de las cosas, otro de los frutos, también es la constancia. No se puede poner una persona de servidor si no es constante. Si llega cada 15 días a la iglesia y todavía quiere que lo pongan a dirigir, ¿verdad? No puede ser. Y por último estaba el pueblo. Noten ustedes que este es un organigrama a la manera de Dios. El organigrama a la manera de los hombres pone al gerente aquí arriba y al último los servidores aquí abajo. Pero en el organigrama de Dios el más grande de los servidores está abajo y los que entran a formar parte están hasta arriba porque son los que deben ser edificados. Nosotros muchas veces como ministros queremos ser edificados por el pueblo y que nos digan, qué bonito predica usted, hermano, usted es tremendo, ¿verdad? Pero a nosotros no nos mandaron a ser edificados, sino que a edificarlos. Y por eso es que el pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Se supone. Y por este organigrama es un organigrama bien tremendo, porque nosotros vemos que el Señor Jesucristo le dijo, ninguno ha nacido tan grande como Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que él. Entonces nosotros creemos que el último que aceptó ayer es más grande que Juan el Bautista. Pero eso no es cierto. El más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, pero ¿quién es el más pequeño aquí? El más pequeño es el que dejó todo. Porque entendemos que todos ellos venían como ministros predestinados para determinadas funciones en diferentes tiempos. Entonces, cada uno de estos tienen requisitos, hermanos. Tienen requisitos y estos deberían de tener 3 requisitos. Ser adoradores, porque no pueden ser servidores si no adoran, porque el Señor Jesucristo dijo al Señor tu Dios, adorarás primero y después lo servirás. Ser fieles, ser comprometidos. Los diáconos ya dice otros requisitos para ellos, como que sean gobernadores de su casa de una buena manera, que no sean dados al mucho vino, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean, y empieza a decir un montón de requisitos
que tengan buen testimonio. De los ancianos dice que no sean hirientes, porque los ancianos tienen que gobernar y tienen que enseñar. Otra cosa es, ahorita termino porque yo sé que hay muchas cosas que preguntar acerca de todos los temas que se oyeron, pero diácono viene de una palabra griega que quiere decir maestro también, pero no maestro de los 5 ministerios primarios. Es decir, que estos diáconos deben de enseñar a los servidores. Otra cosa que se me olvidaba. Estos diáconos, decía yo, que no son los que cuidan el parqueo, sino que son los que organizan todo lo que ha de estar dentro del organismo. Es decir, que por ejemplo, si pusiéramos áreas, el área de alabanza debe estar dirigida por un diácono. Es decir, el que dirige la alabanza debería ser un diácono. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gustaría regresar a ser un diácono? Es como que si nosotros le dijéramos a usted ahorita, usted no es pastor, sino que usted es obispo. Usted me está rebajando, diría. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. Pero hay muchos ministros que están dirigiendo una obra que no son pastores. Miren, ¿saben cómo se me facilita a mí entender esto? Por ejemplo, el hermano Agustín Godoy, que casi todos ustedes lo conocen, es evangelista. Él no es pastor, es evangelista. Entonces él estuvo un tiempo en la iglesia de la Antigua. Pero todos decían, ahí está el pastor de la iglesia de la Antigua, pero eso no es cierto. Él no era el pastor de la iglesia de la Antigua, él era el obispo de la iglesia de la Antigua. Porque su ministerio es evangelista, no es pastor. Entonces así hay muchos hermanos que están encargados de muchas obras que prácticamente no son pastores, sino que son obispos. Y cada uno de ellos tiene requisitos bien tremendos. El diácono es un candidato anciano. Y fíjense que la Biblia dice, si este servidor es hallado irreprensible, entonces que ejerza el diaconado. Pero nosotros los llamamos al diaconado y no sabemos si son irreprensibles. Otra cosa es que los diáconos los escogían dentro de los servidores, pero los servidores eran discípulos. Porque cuando en Hechos capítulo 6 llaman a todos los que iban a ser nombrados diáconos, dicen, escojan dentro de la multitud de los discípulos. Y recuérdese que no de los asistentes. Sí, pues es que creyente es distinto a un discípulo. Porque en Hechos, en San Juan 8, hay unos que creyeron en el Señor Jesucristo, pero el Señor, a pesar de que ya habían creído en Él, les dice, si ustedes perseveran, entonces van a ser mis discípulos. Y si son mis discípulos, van a conocer la verdad. Y si conocen la verdad, van a ser libres. Es decir, que habían sido hechos creyentes, pues no eran libres. Ni eran discípulos, ni conocían la verdad. Porque si conociéramos la verdad absoluta, seríamos absolutamente libres y ya no estaríamos en el cuerpo de humillación o el cuerpo de muerte. Yo pienso que a grandes rasgos eso es el esquema. Voy a ampliar en el sentido de las diaconisas. Usted nota que las diaconisas se aparecieron por Febe. No hay otra base. Hermana diaconisa, dice Febe, diaconisa, pero era esposa de diácono. Pero no ve usted funcionando las diaconisas en la iglesia. Bueno, estará diciendo usted, bueno, aquí se acabaron las mujeres. No. Porque que las mujeres enseñen a las mujeres a ser buenas esposas, ¿no? Ahí está el verdadero diaconado de la mujer. Y los ancianos instruyan a los ancianos, a los hombres,
Aquí viene, de ahí nace la administración que no debe hacerse de hombres a mujeres. Yo recuerdo una vez que tuve que sacar una orden: no ministren mujeres los varones, menos solos. Estaba hablando la gente y había muchos que hablaban con razones. Entonces, uno de los verdaderos zánganos que había ahí se me apareció por ahí y me dijo: a ver, deme el versículo, me dijo, donde nosotros los varones no podamos ministrar a las mujeres. Timoteo: los hombres, los ancianos enseñan a los jóvenes, y las viejas mujeres de la iglesia enseñan a las jóvenes mujeres. Entonces todo varón que esté ministrando mujeres se hace sospechoso. Y a veces ya no son solo sospechas. Esa es la razón. Entonces, se está haciendo mucho daño con la administración promiscua, porque la carne es carne y el fuego es fuego. Y la consolación, muchos allá, cuando les ha ido bien, han ido a consolar a hermanas y resultan casándose con las hermanas. O sea que consolar es irlas a enamorar. Y otros han caído consolando a las hermanas, han caído en adulterio. Por eso lo que acabo de decir de último allá en la iglesia central es: yo no sé si está mal intencionado o bien intencionado, pero que alguien vea yo ministrando mujeres, de una vez cae bajo sospecha. Y entonces vamos a tomar acción. Pues cuando decía eso con algunos fugados de última hora, de allá, en mi propia cara se encerraban a ministrar mujeres cuando decía que no ministraran mujeres. Ya se veía la infidelidad, la lealtad y todo eso. Y por último, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, ahí mostró que estaba sujeto. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Lo pones en la iglesia y ahí está tu corazón. Lo pones en tu haber personal, ahí está tu corazón. Y por último, yo había dicho: no, yo no estoy controlando diezmos de nada. Entonces el Señor me dijo, y cuando yo controlé los que estaban ofrendando en el templo, me dijo: ¿por qué crees que controlé que la viuda dio más? Y nosotros decimos: no, yo no estoy controlando eso. Ahí miren cómo hacen con Dios. Entonces me dijo: ¿y cómo sabía yo que daban más que los fariseos? El Señor lo estaba controlando, lo estaban ofrendando. Y es discípulo solo el que está sujeto. Así que les dije a los hermanos la última vez que me vine en Guatemala, y los sorprendió mucho: hermana, pónganles nombre a sus diezmos. Ojalá que no hayan entendido lo que les quise decir. Porque el único comprometido es el que diezma. Bueno, ya, yo creo que hasta ahí. No sé si habrá alguna pregunta al respecto de esto que es muy interesante y lo hemos tenido que ver así como de lado, porque es organización temporal, diríamos, ¿no? Pero esto es básico. Doctor, yo tengo una pregunta acerca de las mujeres. En 1 Timoteo capítulo 3, del verso 8 al 13, habla acerca de los diáconos, de los requisitos de los diáconos,
Y en medio de todo eso habla de las mujeres. Entonces está hablando de los diáconos y de repente dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, dice en el verso 11. Y en el verso 12 vuelve a resumir otra vez, a reasumir el asunto de los diáconos. Los diáconos sean maridos. O sea que sí hay diaconisas. Son las mujeres de los diáconos. No de la manera que lo hemos entendido nosotros. No pues. Es decir que se usaban parejas, los diáconos y sus mujeres. Digamos que era como el asistente del Seguro, diácono. porque entonces un diácono va a ministrar, entonces pone a su mujer que ministre a una mujer. Aleluya, hermana. Porque es una manera que el Señor sabe que está cuidando los hogares de la iglesia. Si yo le digo a mi esposa, ministrame a la hermanita, está ella con esa delegación que yo le hago, ayudándome a mantener nuestro hogar. ¿Sí? El hermano estaba mencionando Sí. algo ahí acerca de las mujeres solteras. Sí. ¿Cómo? ¿Madres solteras? Mujeres solteras. Mujeres solteras. solteras. Que tengan capacidades. Sí, pues entonces serán ministerios de ayuda, pero no se les puede llamar diaconisas. Entonces no se nombran diaconisas, se nombran diáconos. Pero las diaconisas las nombra el matrimonio. Por eso el hogar tiene que ser bien gobernado, porque entonces habría malas diaconisas. ¿Se da cuenta? Por eso hay que casarse para poder servir al Señor. Bueno, ¿cómo está la cosa? Hermano, por ahí me alegaron, alguien me dijo, pero ¿puede un pastor ser soltero? ¿Cómo no? Timoteo creo que alguna vez fue soltero y estaba más que pastor. Sí, pero eso es momentáneo, porque un pastor que es soltero no le pueden decir por qué anda con una muchacha. Y a lo mejor ahí hay pecado escondido. O sea que tiene más tentación el pastor soltero, por supuesto, porque se da ciertos derechos que ya no se los puede dar el casado. Y el célibe, todo va en escala. Por eso es que nosotros no podemos, no vamos a poder en este ratito dar todo, pero es interesante. A mí el Señor me cogió un día y me dijo, tú tienes desorganizada la iglesia. Yo creí que era la iglesia mejor organizada. Entonces me dijo, Bueno. Y al hermano allá en la iglesia de Ebenezer también le apuntaló por eso. Y casualmente, en el departamento de doctrina nos juntamos con las perforaciones del túnel. Él traía su perforación aquí y sin saberlo yo traía mi perforación aquí. Entonces nos juntamos y se hizo el túnel porque él llevaba lo escrito que yo estaba pensando. Bueno. Hay un par de micrófonos allí colocados estratégicamente y además está el micrófono inalámbrico. Solamente basta que levante la mano y ustedes pueden... Sí, porque tal vez quieren preguntar primero sobre esto y después las otras preguntas ya generales. Porque ya los temas no se han acabado, pero ya los del retiro ya se acabaron. Hermano, aquí hay una versión que trae el hermano Víctor que dice, los diáconos, es una paráfrasis, pero bien interesante porque dice, los diáconos de igual manera deben ser individuos respetables, veraces, etcétera, etcétera. Pero cuando habla en el verso 11 de las mujeres, dice, sus esposas deben de ser dignas. Bueno, ahí están las diaconisas ya nombradas. Lo más seguro es que el diácono tenía, porque si no, ¿cómo iba a gobernar bien su casa si no era casado? Ni casa tenía el pobre. Porque no está hablando de casa, condominios, su hogar. Muy bien. ¿Sí?
O micrófono. A ver si, aquí está. Y en el caso de los hombres que sus esposas son inconversas, no pueden ejercer el diaconado. Están privadas de ejercerse y precisamente es un medio para que su casa se integre. Sí, pues. Y si no, tiene la pena la iglesia de que la mujer inconversa, que se puede vivir con ella si ya lo cogió el Señor a uno en esas condiciones, que tiene que quedarse al margen, pues, porque no puede entrar un extraño a ser sacerdocio. Pero él Doctor, también mire, se quedaría al margen, doctor. Él se quedaría al margen. No, él no, porque si gobierna bien su casa, hasta más medallas de condecoración merece, porque está sujetando una fiera. Doctor, igual se aplica en el caso de la mujer que también su marido está afuera de la congregación. Y yo me pongo a pensar esto, hermano. Está limitada porque entonces su cabeza anda volando. Si el diácono o la diaconisa están limitados a no Perdona, ejercer antes de que sigas, porque si no se me va a olvidar. Está limitado porque entonces le tiene que pedir permiso al marido para servir a Dios. Sí, hermano. Siempre hay ese problema, ¿verdad? Pero y el marido sin comercio dice, no te dejo ir. Sí. Entonces entonces dice Dios, como no te dio permiso, mire qué noble es Dios, hermano. Como no te dio permiso tu marido, entonces yo no te digo que me sirvas. Pues esto aclara mucho la palabra del Señor, hermano. Ahora, mi pregunta todavía va más arriba, porque si en caso no pueden ejercer el diaconado, ¿podrán ejercer un ministerio más alto? No, deben empezar por el principio. En el caso también de los ayudas. De ministros, pastores, que sus esposas también son inconversas. Pues viene aplica con mayor severidad todavía. Porque ni modo que va a ser la hija del diablo, va a ser la pastora. Sí. Pues ya ve que se han dado casos así. Pues sí, claro. Pero entonces se supone que el ministro tiene a su mujer en orden. Y si no, pues no merece el puesto de ministro. Aunque sea un ministro. Porque el ministro jorobado o tuerto, ciego, no ejercía, aunque era sacerdote. Lo mantenían de los saberes de la iglesia, pero no le daban el permiso de ejercer. Hermano Otto, en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3 dice, si alguno aspira el cargo de obispo, buena obra desea. O sea, supervisor. Supervisor. No está hablando de los 5 ministerios. No, está hablando de los que andan, ¿cómo se llama? Reconociendo las iglesias. Ese es ministro de iglesias. Y el pastor es ministro de la iglesia local. Ese es uno que anda visitando, supervisando, decimos ahora, ¿no? En otras versiones le llama sobreveedor. Entonces, Timoteo empezó de supervisor, pero no, supervisor no quiere decir inspector. Y dice, y ya vino el supervisor, dice, y ya van a poner a cuentas los libros y hacen o cambian libros, etcétera. Ese sería un pesquisador, un auditor. Pero por eso el supervisor no debe aparecer en una iglesia solo cuando hay problema, sino debe aparecer para ir a consolidar la iglesia, alimentar la iglesia, a ver qué les falta, a ver qué ¿verdad? Nosotros se pone así servidor. Ujieres le decimos en Guatemala, pero no muy cuela eso de ujier. Tratamos de ver de dónde viene ujier, de qué palabra vendrá ujier. ¿Alguien es un diccionario andante aquí que me diga que viene la palabra ujier? Bueno, pero ya lo acuñamos nosotros, pero ¿de dónde viene la palabra? ¿Es palabra castiza? Ok, bueno, entonces sí puede ponerse, así les decimos allá, ujieres. Pero un ujier no es un diácono. ¿Alguna otra?
La otra, hermano, es, digamos, en el caso de la iglesia, pues como esto es nuevo, ¿verdad? De las diaconisas. Entonces, digamos, ahora que lleguemos, si yo tengo que hablar, digamos, en este No vayan caso... a quemar el árbol porque se cae encima de ustedes. No, pero en este caso mi esposa es la que me ha estado ayudando, digamos, encargada de las diaconisas. Digamos, en este... No que hay que cambiar nada más nombre. La esposa del pastor va a coordinar a las diaconisas. Ok. Y las hermanas, como a veces usan plaquitas, se les quita eso y digamos, ¿qué nombre se les podría dar a ellas? Se le quita la plaquita ¿Ayudas? y que se la trague. ¿Sabe qué quiero decir con eso? Las plaquitas son para identificación del pueblo. A menos que tengan uniforme, que también es otro cuento que no muy me... Yo no sé por qué he dejado pasar eso de uniforme, porque realmente lo de uniforme era más bien la idea, y a veces se tergiversan las ideas, en un principio. ¿No está hermano Rafa aquí? ¿No está? ¿El coordinador de diáconos en Guatemala? No. Sí, el jefe diáconos. Después me reconcilio con el hermano Rafa, no, algo le va a atrasar, es un muy buen hermano, muy buen hermano. Sí, no, hermano, no sé por qué salió esa broma, pero con todos mis respetos para el hermano Rafa, sí. Pero quiero decir con eso, y quería que acotara a él, ¿verdad? Que se les pone un uniforme de un modo, se les puso a unos y los pasaron a ser ujieres de otro uniforme. Pero entonces se hacen como castas. Y la idea original era que con un uniforme identifican rápido al que les va a ayudar o una plaquita, ¿verdad? Pero ya no es para andar con la plaquita, porque allá en Guatemala muchos con el uniforme de diácono estaban en una cantina bien borrachos, con el uniforme. Entonces me iban a decir, mira, allá hay un diácono del IM, porque el diácono del IM, bien socado, hermano. Y cantando coritos en la cantina, ¿no? Hermano Otto, yo creo que valdría la pena hacer la aclaración de que esto se está enseñando ahorita y que no se ha reorganizado totalmente así ni en la central ni en ninguna otra iglesia. Eso es lo gradual. Digamos, en la central lo que se hizo fue que los que le llamábamos diáconos se les puso como servidores o ujieres, y luego los coordinadores se les puso diáconos, pero ellos ya están, entonces poco a poco se les está enseñando eso, digamos. Pero primero se les pidió que dijeran si podían seguir el año siguiente, los que le estábamos calculando cambiarles de uniforme, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, yo no voy a poder, hermano. Pues, va, entonces, ayúdenos, aunque sea, pues, ayúdenos. Ya se pasó para el otro lado. Ahora, digamos, el concepto de diácono es, como les decía, el que organiza la iglesia, digamos, el que organiza el grupo de alabanza. Ese es un diácono. El que organiza... Son coordinadores. Sí, es un coordinador. El que organiza a los niños es un coordinador diácono. de niños. Y los ancianos están encargados, por decirlo así, de unos 2, 3 diáconos. Es decir, que ese es coordinador de diáconos. Sí, pues, no hay un jefe de diáconos como lo tenemos, sino que son los ancianos los que los gobiernan a ellos, no a los pastores. Por eso uno gobierna al otro, el otro gobierna al otro, el otro gobierna al otro, y así dice, alto está sobre alto, otro más alto, hasta que lleguemos al mero alto. Una experiencia breve, dos minutos. Un hermano pastor muy entusiasta y muy bueno, ha crecido mucho su iglesia, me llegó a decir el día, él se fue, digamos, tal día que ayer, ¿verdad?, a tomar parte de su parroquia. Bueno, entonces cogió su grupo que habíamos estado formando en el nombre del Señor de hacía semanas y le entregamos el grupo bien bonito. Entonces él, en el entusiasmo de ver en el IM, como en otra iglesia que yo vi, que había más diáconos y diaconisas que gente sentada en la iglesia, pero entonces, digamos, y en otra iglesia había más en el coro y no había nadie oyendo abajo. Bueno,
que lo que quieren es ponerse el vestido de la mamá como mi hijita chiquita que un día se puso los zapatos de su mamá y ya se puede imaginar cómo andaba la muchachita. Entonces, no es ponerse zapatos de la mamá. Hay que poner zapatos a la medida de cada uno, ¿no? Y como en el hilo hay un montón de diáconos y todo y peor que con uniforme. Entonces ya todos allá querían poner el montón de diáconos aunque no hubiera iglesia. Va, pero este hermano se fue y entonces me dijo, ay hermano, me dijo, tal como se fue ayer, anteayer y regresó ayer, ya organicé la iglesia, me dijo, ya puse ancianos. ¿Y a quiénes pusiste como ancianos? Ah, pues escogió a los que le parecieron más listos ahí, tan listos que por poco se lo ahorcan. Bueno, pero eso fue después. Y los puso de ancianos. Y me dijo, hermano, yo tengo ancianos. Y cuando explicamos algo semejante a esto, se fue desinflando el pobre, ¿verdad? Y no me dijo nada. Y se fue. Allá como a los 15 días, al mes me dijo, ya arreglé la iglesia, me dijo. Rebajé a los ancianos a diáconos, pues. Lo que sí noté es que como que están molestos conmigo, me dijo, Eso está como el pastor aquel que se fue al África, donde tienen 7, 10 mujeres, ¿verdad? Los africanos esos. Y el evangelista era de aquellos de machete y radicales, ¿verdad? Entonces le dijo, no, tú tienes que tener una sola mujer, ¿cómo vas a salir con las 7 así? Vaya, dijo, es que yo no sabía, dice el otro. Se fue y la otra noche llegó dijo, ya arreglé mi casa. ¿Qué hiciste? Qué bueno, le dijo, ahora traigo solo una, mira. Qué bueno. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste con las demás? Las maté, dice. Allá era fácil arreglar las cosas, pam, 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 pam. Y la que más quería, venite conmigo, mijita, entonces eres mi mujer. Entonces, no hagamos eso, no vaya a matar a sus mujeres, hermano. Y después me echa la culpa a mí. Entonces lo que estamos diciendo es que, como dijo mi hermano, estamos explicando, pero que el aceite baje primero por la cabeza y poco a poco, para que no se sienta. Porque si no va a resultar usted que arregló la iglesia porque ya no tiene vida, ¿verdad? Ya no lo molesta la iglesia porque está quieta. Ya no respira tampoco. ¿Más preguntas? Pues ya no tal vez sobre lo mismo, sino ya vamos a romper filas para ver dentro del tiempo que falta algo más, o si tiene todavía, vamos a ver. Sí, hermano, en 1 Timoteo, capítulo 3 dice, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Da a entender aquí como que la persona que anhela hacerlo puede expresar al ministro su anhelo, o queda a criterio propiamente ministerial. No, es todo bajo órdenes. Yo deseo, hermano, trabajar en el Señor, me dicen algunos, ¿verdad? No, pero son más listos porque me dicen, yo deseo de parte del Señor. ¿Sabe qué me entró a decir un increíble, hermano, increíble? Me entró a decir uno de este tipo. Entró a mi oficina y me dijo, hermano, me dijo, el Señor me habló anoche y dice que yo sea su copastor aquí. Le dije, mira, ¿y no te dijo que me quite de aquí y te ponga a ti? Porque sabía que era puro falso. Ahora anda loqueando por allá y por acá, pero fíjese hasta dónde llegan. El Señor me habló anoche. El Señor me dice, yo siento de parte del Señor. Esos son como aquellos que yo siento de parte del Señor que tú me prestes $300, ¿verdad? ¿Y cómo hace usted si de parte del Señor? Hay que aprender a discernir eso, hermano. Entonces, buena obra desea el que desea obispado. Pero que se fije primero en los requisitos que tiene que llenar. Mucha gente es de aquellas que dice, a ver cuánto me va a pagar. Mejor te pregunto, le digo yo, ¿cuánto vas a trabajar? Primero. Porque depende cuánto vas a trabajar, pues eso te voy a pagar. Pero nosotros somos al revés, ¿verdad? ¿Cuánto me va a pagar aunque no trabaje?
O como una hermana que llegó a trabajar a cierta casa y le dijo, mire señora, hermana, le dijo, yo vengo a trabajar aquí en su casa, ¿me va a tratar como hermana o me va a tratar como la sirvienta? Bueno, el punto es que a veces confundimos el deber con el amor. Entonces la hermana, no por ser hermana, va a dejar de hacer las cosas. Pero si quiere trabajo, trabajo. Hermana, ¿verdad? Después del trabajo, bueno, hermanita, vamos. Y en el trabajo, mire, haga esto, haga lo otro. No, pues soy su hermana. Pero para la paga sí no hay. Entonces, seamos cumplidos. Nosotros tenemos fama, por lo menos allá, de que los cristianos son los peores empleados. Yo platiqué con un hermano que tiene una empresa en Guatemala, X, y desistió ya de tener hermanos en su empresa. Qué vergüenza, hermano. Los impíos le cumplen más, le sirven mejor. Y los hermanos dicen, ay hermano, pues usted no me va a humillar porque yo soy su hermano. Y dice que no pude venir hace 8 días, pero dice, lo primero que piden son vacaciones y no han entrado a trabajar. Muy bien, ¿otra pregunta? Hermano Otto, perdone, una inquietud referente siempre a este tema. A Carmen, ¿qué diferencia habrá entonces entre presbítero anciano y presbítero obispo? Esa es mi primera pregunta. O sea, ¿cómo realmente las funciones como que no las vemos muy claras o yo no las logro entender? No está todo el esquema, porque este es un esquema primario, digamos. Ahí se pueden hacer cantidad de ramas. Pero vamos a decir alguno, ahí por lo menos la pregunta, ¿no? El obispo es un ayudador en distintas congregaciones de área, porque es un supervisor. En cambio, el obispo anciano es de una localidad. Entonces, que de repente ese ministro de la localidad puede ser nombrado en misión especial para ir a otro lado, entonces ya se convierte en obispo, momentáneamente. Pero hay obispos que son obispos todo el tiempo. Y así podríamos seguir enumerando. Pero, por ejemplo, digamos, llega Timoteo, fíjense. Timoteo no lo conocían en todas las iglesias. Lo conocía Pablo en su iglesia, en su ancianato, y era un anciano joven. Entonces, llegó una vez a no sé qué iglesia, ustedes lo leen en la Biblia, y llegó Timoteo, era un jovencito sin bigote, sin barba, jovencito. Y el pastor estaba disertando ahí, entonces vio al joven ahí y dijo, bienvenido. Hermano, o como tenía ahí, pues, se llama Timoteo. Bueno, hermano Timoteo, bienvenido. Y ahí lo tenía sentado. Y no sé cómo se acercó el ministro y le dijo, ¿traes tú alguna recomendación, alguna carta? Sí, traigo una carta del hermano Pablo. Y cuando lee, hermano, le dice, tú a él recíbele como a mí. Porque este es uno de los que no ve su nariz propia, sus intereses personales. Este es así. Y lo tenía sentado. Entonces, Pablo le está diciendo, este es casi un apóstol, así como lo ves. Entonces, ahí caminó Timoteo 100 millas que no hubiera podido caminar sin la carta. Porque para lograr llegar a ser lo que ya era ante los ojos de ese ministro, si no hubiera llegado las palabras de Pablo, no hubieran tenido que saber cuánto tiempo ahí sentado. Pero lo que Pablo había conocido a él era acelerar al otro. Entonces, así es como se van haciendo ministros jóvenes que uno recomienda como que fueran uno mismo. A Timoteo lo recomienda como que fuera igual que Pablo, hermano, a esa edad. Usted se imagina lo que era que Pablo le dijera a un ministro, mira, ese que va ahí es como que si yo llegara y era un jovencito. Esa es la razón de las jerarquías. Hermano Otto, y la última, quizás una nota aclaratoria acerca de los varones ministrando mujeres, porque
se dejó muy enfatizado como que si los pastores Sí, entonces no pudiéramos, quizás será tomar medidas como las que usted nos ha enseñado siempre draconianas. de que, ¿cómo se llama? De que haya alguna mujer cuando sea determinados casos de ministrar en ese tipo de áreas, buscar Estoy hablando yo como espacios principio, visibles, sí, exacto. pero no como No como... método. Sí, entiendo. Está bien aclararlo. Lo que yo estoy diciendo es que emergentemente, claro que se puede ministrar a la mujer, pero generalmente lo que podemos hacer es que vaya otro más a la administración, o a puertas abiertas. Hermano, y la última, ¿cómo controlaremos los pastores cuando dice las ancianas enseñen a las jóvenes? Sí. ¿Tendremos que enseñarle a las ancianas a enseñar a las Se jóvenes? supone que las ancianas ya han sido entrenadas por la vida misma, y más las acotaciones ministeriales. Pero una anciana lo que debe estar enseñándole a la joven mujer no es doctrina, sino específicamente a que sepa conservar su hogar. Y por eso es que las diaconisas de ese tipo deben tener un buen hogar, porque ¿qué va a decir el calvo cómo se saca pelo si no tiene pelo? Entonces, ahí es donde se pierde autoridad. Dice, mire, yo como soy un ministro, yo soy un... Les gustó eso del pelo, ¿eh? Para los que no tienen pelo. Fíjese, imagínese, hermano, voy a estar yo ahí como ministro, y muy bien, dice, ya el Señor me perdonó mi falta, pero todo el mundo la supo. ¿Con qué autoridad usted va a imponer la normativa de abajo? Por eso es que le digo yo, ¿cómo el Señor Dios va a exigir hogares integrados si Él no va a integrar el suyo? Ahora ya me pasé a escatología, pero fíjese bien, bájelo usted a nivel terreno. Hay ministros, un ministro de conocimiento internacional que cayó, y que por cierto el Señor me dijo, yo ya lo perdoné, pero no lo han perdonado los hermanos. Sin embargo, ese ministro, ¿qué autoridad puede tener para decir, tenga su mente limpia, no usted esté pensando cosas así, que no sé cuánto? ¿Qué autoridad tiene ahora? Aunque esté perdonado. Entonces, ahí es donde vale la integridad ministerial. Ahí es donde vale mantener la virginidad delante de Dios. Esa es la medalla de los célibes de Dios. Pero entonces el asunto hay que tomarlo a fondo. No está uno cayéndose y levantándose. Claro, David lo hizo, que no sé cuántos salen por ahí los que algo deben, ¿verdad? Pero realmente, vaya a preguntarle a David las que pasó, hermano. Porque lo que el hombre siembra cosecha. Y lo que es más tremendo, lo sembró en secreto y lo va a cosechar en público. Lo va a avergonzar el Señor. ¿Usted cree que el Señor no pudo haber pasado por alto pecados que al hacerse públicos iban a ser un escándalo para los ministros? ¿No pudo haberlos callado el Señor para que no se escandalizara las iglesias? Claro, pero ¿por qué los hace públicos? No para matar gente, sino para enseñar a los ministros que se hace daño con pecados que uno cree que son solo que le hacen daño a uno mismo. Muy bien, yo creo que ya el tema se abundó bastante, es importante para los pastores y todo lo demás, pero ya va a haber que hacer algo escrito, lo estamos haciendo, con esquemas y todo, para dar todos los detalles de lo que hemos recibido nosotros. Claro, otros han recibido otras cosas. Muy bien, ahora queremos abrir, no sé con cuánto tiempo contamos todavía. Ya se fue el tiempo. Bueno, porque yo creo que en medio de las dos pláticas, en vez de tener recreo, como es el último jalón, la última recta, vamos a tener Santa Cena, si no, no vamos a... ¿Quieren hacer alguna? Dejamos si quieren otros minutos, ¿sí? Para ver si hay algunas otras preguntas, si no se van a quedar algunos hermanos con algunas dudas por ahí. Claro, no vamos a repasar todo el retiro porque no daría tiempo, pero tal vez algunas preguntas de carácter general que no se hayan hecho, que se hayan quedado por ahí, que usted no haya oído, porque no vamos a repetir lo que ya se estuvo preguntando, eso es lo que quiero decir.
se le puede delegar a la mujer en la iglesia? Como To- maestras, por ejemplo, las diaconisas, ¿qué título y qué nivel de Todo trabajo? privilegio que sea delegado por el ministro local, cabeza. Entonces no puede achacársele, porque hay Baraks y por eso hay Déboras. Entonces hay ocasiones en que se va a poner al frente de un grupo a una mujer, pero delegado de un varón, mientras sale un Barak que ya no tiemble. Pero no es que el Señor quiere que se gobierne con Déboras. Pero mire cómo es el Señor, que deja paréntesis en donde las Déboras pueden asumir papeles que les tocaría a los varones, pero como los varones se hacen atrás muchas veces como Barak, ¿verdad? Ese es el ejemplo clásico. Hermano, otra situación es, nosotros siempre hemos sostenido, hermano, que dentro de los 5 ministerios no entra la mujer. Entonces, ¿eso, hermano, abre alguna luz adicional a esto? Sí. Por ejemplo, las diaconisas, que es el bombazo de ahorita, ¿verdad? Usted no ve la iglesia primitiva con diaconisas, sino esposas de diáconos. Entonces inferimos que entonces no es una organización de diaconisas. Entonces usted no ve un colegio apostólico, por ejemplo, o quinto ministerial en donde haya mujeres. Y ahí infiere usted que los puestos ejecutivos no los pueden ocupar las mujeres. Pero sí pueden ser de los 5 ministerios, dentro de los 5 ministerios, insignes mujeres, pero delegadas. Delegadas. Porque por eso no hizo el Señor teniendo abundancia de espíritus, sino una derivación de Adán, que se llamó mujer. Porque ese orden no se puede alterar. Y la mujer que esté en orden divino, ella misma va a sentir que no puede anular a su marido. Porque si anula a su marido, está haciéndose cabeza. Y cuando dice, por ejemplo, no pregunten, no es que las mujeres no pueden preguntar. Hay que ser contextuales. Eso quiere decir que no pregunten dónde está su marido y que ellas destaquen, sean prudentes, no machuquen a su marido en público. Vayan y machúquenlo en la casa, dice ahí. Pero no lo exhiba. Y tampoco está autorizando que lo machuque en la casa, pero por lo menos que sea discreta para no agregar pecado a pecado, ¿verdad? Entonces dice que callen y que le pregunten allá. Pero ahí lo que está limitando es el sobreponerse a la autoridad del varón, no a que no aprenda, no a que no pregunte. Por eso es importante que Priscila planchó a Apolos, pero delegada por su marido. Parece que el marido no tenía facilidad de palabra y Priscila era la que hablaba, como algunos hogares que yo conozco, en donde el varón solo lo que hace es, y la mujer sigue, ¿verdad? Y la mujer sigue y empieza también. Eso no es aquí, es en alguna parte, no es aquí. ¿Cómo? Sí. Por eso nada más es de averiguar cuáles son los ministerios ejecutivos. Y los ministerios ejecutivos son el ministerio pastoral y el apostólico. Pero, sí, claro. Pero también inclusive podría ser pastora cuando solo tenga baraks. No, y cuando solo tenga baraks ahí. Le voy a confesar entre comillas, un pecado ministerial. Yo tengo una pastora en Yucatán, Mérida, Yucatán. Una pastora. Usted sabe que yo no creo en pastoras. Pero a mí el Señor me habló sobre esta mujer, que eran un montón de baraks los que tenía allá, y ella ha hecho toda la obra y ella la ha levantado. Entonces le dije, para mientras surge uno que tenga agallas, ¿verdad? Usted hágase cargo, hermana, y se la están comiendo la pobre y ahí está, pero resistiendo. Y es una mujer que
5 varones no hacen lo que hace ella. Pero eso no quiere decir que haya pastoras. Eso no quiere decir que yo esté reconociendo que haya pastoras, porque ella está delegada. Ella está delegada para mientras. Ahora, si ella ha querido soltar. Espérese, hermana, le digo. Y cabal ha salido, hermano, porque han habido ahí varones que se levantan, pero listos en sí mismos. Y ya habían deshecho la obra. Ahí está él, la pobre, con un apuro ahorita, en donde se levantó un varón que era muy competente humanamente. Pero es un infiel y un desleal. Y ya le está haciendo la vida imposible. ¿Qué tal si le hubiera puesto pastor? Porque es varón, ¿verdad? Mejor que la Débora le dé por la cabeza hasta que se canse y lo amance. El problema es de que en la Biblia no aparece una mujer con ministerio evangelista o una mujer como un ministerio de maestra. No, evangelistas sí. Con ministerio evangelista. Sí, habían evangelizantes que están en figura en el Antiguo Testamento y claro, no hay listas del Nuevo Testamento, sin embargo encontramos mujeres en el Nuevo Testamento evangelizando. Lo que no hay son ministerios ejecutivos. Yo diría que para ponernos claros, la samaritana se volvió evangelista inmediatamente. A la vez seguir, pero que hay varones que ni señales ni prodigios tienen, y solo porque es varón es evangelista, ¿no? ¿Y la mujer por qué no? Pero eso ya está fuera del marco, porque el evangelista que de veras es evangelista, como me dijo un evangelista, que le dije, deben haber señales. Pero los pastores tampoco tienen señales, me dijo. Entonces, todo ese asunto de una colocación ministerial bíblica, aunque cada uno tiene que evidenciarse en su ministerio ya práctico. Entonces dejemos establecido, hermano, que como las figuras y todo eso junto, ahora que sabemos que el Israel de Dios es en toda la Biblia, entonces vamos a ver que sí hay. Entonces, ¿para qué tomamos el ejemplo de Débora, por ejemplo? Ahí es una ejecutiva, era juez, juzgaba debajo de una palmera. ¿Va? Eso no le toca a una mujer, pero era excepción a la regla, por razones de que había cobardía en los varones. Por eso dice que cuando Israel esté gobernada por mujeres, que es una anomalía, es porque está fallando Israel, no por premio a Israel. Entonces las mujeres tienen su lugar. Yo era enemigo de las mujeres antes de casarme. No. Quiero decir, tenía pues mala instrucción sobre el asunto ministerial. Y el Señor me fue enseñando poco a poco. Claro, no digo que la mujer esté en el mismo plano del varón, de ninguna manera. Sí. Tal vez existe una confusión en las palabras ministerio, ministro primario y ministro. Sí, eso es ¿verdad? Porque una mujer puede estar en el ministerio pastoral, pero cubierta por el ministro primario. No es ella una pastora, pero está ejerciendo cargo. Es una ayuda. Está ejerciendo su cargo en el ministerio pastoral. Por ejemplo, alguien que visita un hogar, que lo debería de hacer un pastor, pero que a causa de la multitud de... Envía un delegado. Entonces envía un delegado o una delegada, y entonces ella está funcionando dentro del como ministerio pastor, pastoral, pero no es pastora, exacto, ¿verdad? Y así en los demás ministerios. Es como tener lances proféticos, no es tener el ministerio profético. Pero en ese momentito del lance profético es profeta. Eso es lo que queremos decir. Es que es lástima, hermano, que el retiro es muy corto, ¿verdad? Pero ahorita esto, si agarramos esto, no estamos todo el día. Y quizá hubiera sido muy útil, y es muy útil, pero creímos nosotros que las otras profundidades son más útiles porque se van a quedar desarrollando, y esto le podemos mandar un esquema de lo que nosotros hemos recibido, y usted funcionará de la manera que Dios le va indicando, etcétera, ¿verdad? Aquí no estamos diciendo que tiene que ser así como lo estamos diciendo nosotros. Le estamos diciendo que a nosotros nos está dando un resultado tremendo
al estar metiéndonos en el orden divino. Y a usted le puede dar resultados también. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos minutos contamos? ¿Alguna otra pregunta? Perdón un segundo, hermano. Vamos a ir de largo, ¿verdad? Ok. Va, muy bien, gracias. ¿Decía, hermano? Sí, hermano, solamente quiero hacer la pregunta respecto a las hermanas que son fieles y que han estado ya integrando el diaconado. ¿Qué recomienda usted, hermano, verdad, con ahora lo que... Ahí es lo que dijimos, no hay que ir a matar a las mujeres, ese fue el ejemplo jocoso que puse. Pero lo que tenemos que hacer es instruir a las hermanas primero y darles las luces y etcétera. Ya va a ver que ellas mismas van a pedir, hermanos, y yo acepto eso y voy a sujetarme a esto. Pero si uno llega y quédate afuera porque van a perdonar, pero allá conmigo, pues como que me tienen cierto cariño los hermanos. Dice, así dice el hermano otro, así que te vas para afuera. Y lo peor es que me echan el muerto. Imagínese usted que yo encontré a una persona que estaba con la cara de este largo en la iglesia. Solo para que vea usted cómo es de delicado el lugar donde uno está arriba. Y a veces yo no quisiera estar en estas cosas. Entonces le dice, y ese cara larga y cara larga y cara larga. Y cuando al fin le pregunté, ¿qué pasó con su cara larga? No, ni le pregunté. Él llegó, perdóneme hermano, he estado molesto con usted. ¿Y sabe cuál era la molestia que tenía? Que un diácono, y yo ignoro ni hasta el día de hoy quién fue, cuando se estaba parqueando en el parqueo interno del IMSS, le dijo, mire hermano, le dijo, dice el hermano Otto que usted no se debe parquear aquí. Así que se va para allá. ¿Por qué no le dijo, mire hermano, allá está el lugar de tal? ¿Y por qué me tenía que mencionar a mí? Ahí pareció el otro, y tenía razón, ¿verdad? Que yo le dije al diácono, mira, decirle a aquel que me cae mal, que no se esté parqueando ahí. Entonces cogen el nombre del ministro para hacer las cosas que ellos no pueden hacer, pero para tomar las decisiones ellos no consultan al ministro, al que le echan el muerto después. Por eso yo le llamo que yo cargo el piano y otros lo tocan.